Imagina que estás caminando por la calle y decides sacar una selfie con tu teléfono móvil. Apuntas la cámara, te pones tu mejor sonrisa y presionas el botón. Pero antes de que puedas hacer algo, más el teléfono te reconoce. Instantáneamente, sabe que eres tú sin necesidad de contraseñas o patrones. Es como si tuviera un ojo mágico, capaz de identificarte entre millones de personas. O imagina que estás leyendo un artículo en chino, un idioma que no entiendes. Pero al tocar un botón, el texto se traduce al instante a tu idioma, como si hubiera un traductor experto trabajando detrás de escena. Estos son solo dos ejemplos de cómo la inteligencia artificial está transformando nuestra vida cotidiana. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo es posible que una máquina pueda hacer estas cosas? ¿Cómo puede aprender a reconocer rostros o traducir idiomas como si tuviera un cerebro propio? Hoy vamos a explorar ese misterio, adentrándonos en el fascinante mundo de las redes neuronales profundas y descubrir cómo funcionan realmente. Las redes neuronales profundas son una forma especial de inteligencia artificial inspirada en el cerebro humano, pero mucho más simple. Imagina que tienes frente a ti un cerebro dentro de una máquina. Este cerebro no piensa ni siente como lo hacemos nosotros, pero tiene una capacidad sorprendente. Puede aprender observando miles o incluso millones de ejemplos. Este cerebro artificial conecta capas de neuronas artificiales y es capaz de detectar patrones que ni siquiera un humano podría ver fácilmente. Pero ¿cómo consigue ajustar todos esos puntos de conexión para mejorar su desempeño en tareas complejas, como reconocer una imagen o entender un idioma? Esa es, precisamente, la pregunta que vamos a resolver hoy. Para entender cómo funcionan las redes neuronales profundas, primero tenemos que hablar de su arquitectura. Estas redes están formadas por múltiples capas de neuronas artificiales, cada una con una función específica. La primera capa es la capa de entrada, que recibe el dato original. Esta capa puede recibir diferentes tipos de información, dependiendo de la tarea que queramos realizar. Por ejemplo, si estamos trabajando con imágenes, cada píxel de la imagen se convierte en un número que representa su intensidad de color. Si estamos procesando audio, los datos podrían ser fragmentos de sonido convertidos en valores numéricos. Y si estamos analizando texto, cada palabra o frase se convierte en una representación numérica llamada embedding. Después de la capa de entrada, vienen las capas ocultas. Aquí es donde ocurre la magia real. Las capas ocultas pueden variar en número desde unas pocas hasta cientos o incluso miles, cada una conectada con la anterior y la siguiente. Estas capas aprenden a identificar características o patrones complejos a través de una combinación de operaciones matemáticas. En el caso de las imágenes, por ejemplo, las redes convolucionales aplican filtros que destacan bordes, texturas y formas. Estos filtros actúan como lupas que buscan detalles específicos en la imagen. El primer filtro podría buscar bordes rectos, el segundo texturas más complejas y el tercero formas completas como ojos, nariz o boca. Además de los filtros, las redes utilizan una técnica llamada max pooling, que ayuda a reducir la cantidad de datos extrayendo solo lo más esencial para reconocer patrones, sin perder información importante. Piensa en ello como si estuvieras haciendo zoom hacia atrás en una imagen manteniendo solo los detalles más importantes, mientras descartas el ruido innecesario. Finalmente, llegamos a la capa de salida que entrega la respuesta de la red. Esta respuesta puede tomar muchas formas dependiendo de la tarea que esté realizando la red. Podría ser una etiqueta para identificar una imagen, la probabilidad de que un texto tenga cierto sentimiento o cualquier otra predicción relacionada con el problema que estamos intentando resolver. Pero aquí surge una pregunta crucial. ¿Cómo sabe la red qué patrones son importantes y cuáles no? Para responder esto, tenemos que hablar de dos procesos matemáticos fundamentales, el backpropagation y el descenso de gradiente. Estos son los mecanismos que permiten a la red aprender de sus errores y mejorar con el tiempo.
Cuando alimentamos la red con datos, esta hace una predicción inicial. Esta predicción puede estar muy lejos o muy cerca de la respuesta correcta, y la diferencia entre ambas se conoce como el error o pérdida. Si pensamos en la red como un estudiante, este error sería como la nota que recibe en un examen. Cuanto mayor sea el error, peor será su desempeño. El algoritmo de backpropagation funciona como un maestro crítico que retrocede por la red para evaluar cuánto contribuyó cada neurona al error final. Este proceso calcula cómo cambiar los pesos, que son los valores que conectan neuronas entre sí para minimizar ese error. Es como si la red dijera, ok, cometí un error. ¿Qué conexiones debo ajustar para hacerlo mejor la próxima vez? Pero exactamente cómo decide cuánto y en qué dirección ajustar cada peso. Aquí es donde entra en juego el descenso de gradiente. Este método utiliza conceptos del cálculo diferencial para encontrar la dirección en la que los pesos deben moverse para reducir el error lo más rápido posible. Se calcula la derivada de la función de error con respecto a cada peso, y el algoritmo actualiza esos pesos un poquito hacia la dirección que disminuye la pérdida. Este proceso de hacer una predicción, medir el error y ajustar los pesos se repite miles o millones de veces hasta que la red aprende a hacer predicciones mucho más precisas. Es como si estuviéramos entrenando a un atleta. Cada vez que corre una carrera, analizamos su desempeño, ajustamos su técnica y volvemos a intentarlo hasta que mejora significativamente. Detrás de todo este proceso, hay una serie de fundamentos matemáticos y computacionales que hacen posible que las redes neuronales funcionen correctamente. Uno de los componentes más importantes son las funciones de activación. Estas funciones introducen no linealidad al modelo, lo que significa que la red no solo puede resolver problemas simples, sino también aprender patrones complejos y variados. La función ReLU, unidad lineal rectificada, es una de las más populares, porque permite que las neuronas activen solo cuando reciben señales fuertes, ignorando las débiles. Esto ayuda a la red a enfocarse en los aspectos más relevantes de los datos. Otro aspecto fundamental es el uso del cálculo diferencial para el descenso de gradiente. Las derivadas nos permiten entender cómo cambia el error cuando modificamos los pesos de la red. Esto es crucial para saber en qué dirección ajustar los parámetros. Además, utilizamos estadística para evaluar qué tan bien está funcionando nuestro modelo y evitar que simplemente memorice los datos. Algo que se llama sobreajuste. Para combatir el sobreajuste, existen técnicas de optimización y regulación como la regularización L1 y L2. Estas técnicas penalizan los pesos demasiado grandes, evitando que la red sea demasiado específica a los datos de entrenamiento y permitiéndole generalizar mejor a datos nuevos. También podemos usar dropout, una técnica que apaga aleatoriamente algunas neuronas durante el entrenamiento para forzar a la red a aprender múltiples representaciones de los datos. Las redes neuronales profundas tienen innumerables aplicaciones en el mundo real. Una de las más conocidas es el reconocimiento facial que se utiliza en teléfonos móviles, sistemas de seguridad e incluso aeropuertos. Estas redes pueden identificar rostros con alta precisión incluso en condiciones difíciles, como diferentes iluminaciones, ángulos o expresiones faciales. En el campo del procesamiento del lenguaje natural, las redes permiten la traducción automática, haciendo posible que personas que hablan idiomas diferentes puedan comunicarse sin barreras. Las redes neuronales también son responsables de asistentes virtuales como Siri Alexa o Google Assistant, que pueden entender y responder preguntas en lenguaje natural. Otra aplicación fascinante son las redes generativas antagónicas, conocidas como GANs. Estas redes pueden crear imágenes, arte y videos que parecen verdaderos, pero que han sido generados por una máquina. Las GANs funcionan con dos redes, una generadora que crea contenido y una discriminadora que intenta distinguir entre contenido real y generado. Ambas redes
compiten entre sí, mejorando continuamente, hasta que el contenido generado es casi indistinguible del real. En la industria automotriz, las redes neuronales permiten a los vehículos autónomos comprender su entorno en tiempo real, tomando decisiones para evitar accidentes y mejorar la seguridad. Estas redes pueden identificar peatones, señales de tráfico, semáforos y otros vehículos, permitiendo que el coche tome decisiones seguras en fracciones de segundo. Ahora que hemos explorado cómo funcionan las redes neuronales profundas y sus aplicaciones, es momento de abordar algunas preguntas frecuentes que surgen cuando hablamos de este tema. Una de las preguntas más comunes es cómo es posible que las máquinas aprendan. La respuesta es que las máquinas aprenden ajustando internamente sus parámetros, basándose en ejemplos y errores, utilizando algoritmos matemáticos que optimizan estas configuraciones. Otra pregunta frecuente es cuál es la diferencia entre una red neuronal simple y una profunda. La principal diferencia radica en la cantidad de capas ocultas. Las redes profundas tienen muchas más capas, lo que les permite capturar características y patrones mucho más complejos que las redes simples. Esto las hace ideales para tareas como el reconocimiento de imágenes, el procesamiento del lenguaje natural y otras aplicaciones avanzadas. Por último, muchos se preguntan qué es exactamente el backpropagation. Como mencionamos antes, es un algoritmo que calcula el error de la red y lo envía hacia atrás para ajustar neuronas y conexiones, mejorando así las predicciones futuras. Este proceso es fundamental para el aprendizaje de cualquier red neuronal, ya que permite que la red corrija sus errores y se vuelva más precisa con el tiempo. La revolución de las redes neuronales profundas no solo trae avances espectaculares, sino también preguntas importantes sobre ética, privacidad y limitaciones tecnológicas. Uno de los temas más críticos es la privacidad de los datos. En un mundo donde las redes necesitan grandes cantidades de información para aprender, ¿cómo protegemos los datos personales de los usuarios? Una solución emergente es el aprendizaje federado, que permite entrenar modelos sin compartir datos sensibles, manteniendo la información en dispositivos locales. También aparece el debate ético sobre la responsabilidad de dejar en manos de máquinas decisiones críticas. Por ejemplo, en el caso de vehículos autónomos, cómo decidimos quién es responsable en caso de un accidente. Cómo programamos estas máquinas para tomar decisiones morales en situaciones extremas. Además, debemos considerar cómo evitar sesgos y discriminación que pueden estar presentes en los datos usados para entrenar las redes. Además, las redes neuronales profundas todavía enfrentan limitaciones importantes. Necesitan grandes cantidades de datos, potencia computacional y pueden ser propensas al sobreajuste. También existe el reto de interpretar cómo toman decisiones. Estas redes, conocido como el problema de la caja negra. A medida que estas tecnologías se vuelven más avanzadas, debemos asegurarnos de desarrollar métodos para entender y explicar sus decisiones. Hoy, hemos descubierto cómo detrás de toda la magia de la inteligencia artificial hay una ingeniería sofisticada y matemáticas complejas que permiten a las máquinas aprender. Las redes neuronales profundas son como cerebros artificiales, con muchas capas que ajustan sus conexiones a través del error y la optimización para reconocer patrones en datos visuales, auditivos y de lenguaje. Este conocimiento no solo nos ayuda a entender mejor la tecnología que usamos todos los días, sino que también nos prepara para enfrentar los retos y oportunidades que vienen con la inteligencia artificial. Si te ha gustado este video y quieres seguir profundizando en temas tecnológicos y matemáticos que están transformando el mundo,